Bueno, vamos a saludarlo al profesor Luis Laferrer. El profesor Luis Laferrer ha hecho un trabajo en conjunto con Guillermo Luciano relacionado con el RIGI y con lo que él considera que es un plan masacre que se está implementando en la Argentina y en el mundo en general, con una crisis global de por medio. Profesor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Bueno, su punto de vista sobre esta instancia, sobre este momento político, económico de la Argentina, ¿qué papel está jugando la Argentina y el ensayo Milei? Sí, normalmente hago el encuadre cuando hablamos de lo que sucede en Argentina en el contexto mundial donde está inmerso nuestro país, ¿no es cierto? No se puede ignorar porque gran parte de lo que sucede tiene que ver con las circunstancias que vive la humanidad, con los graves problemas que se enfrenta, con la crisis civilizatoria que estamos atravesando y con los planes que tienen los sectores más poderosos del mundo frente a esta crisis civilizatoria. Yo digo, como para sintetizar nada más, que el orden capitalista, que es el que rige los destinos de la humanidad hoy en todo el planeta, ha entrado en una situación de crisis estructural, ha pasado por un proceso de reestructuración con el neoliberalismo, la contrarrevolución neoliberal, que ha generado condiciones para el enriquecimiento a través de la actividad financiera y de la especulación de un grupo muy reducido y poderoso de grandes capitales que entienden y obviamente que saben que los recursos a nivel planetario son cada vez más escasos, recursos que son esenciales para la vida, y su plan es controlarlos, apoderarse, y su idea no es cambiar la relación que estamos teniendo con la naturaleza, que es una actividad depredadora que realizamos como humanidad, sino cambiar ese modo, sino mantenerlo, pero para un grupo muy reducido de la población. Para ello el problema que pasa hoy por la escasez de recursos creciente es porque somos demasiados, para ello sobramos miles de millones. Entonces su plan es asegurarse el control de esos recursos y achicar la población. En ese marco es donde se da lo que nosotros llamamos los procesos de extractivismo en América Latina, es decir, han destinado en su estrategia a este continente como una zona de sacrificio, es decir, sobrepoblación y quieren asegurarse recursos. En ese marco nosotros estamos viviendo un modelo económico-social en la Argentina a lo largo de este siglo que nos encamina hacia ese rumbo, ¿no? Rumbo de dependencia, de pérdida de soberanía, de pérdida de recursos, de concentración de la riqueza y de marginación y exclusión de las grandes mayorías de la población. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar qué sucede, en especial cuando se da un cambio de gobierno como el que se dio, donde los sectores económicos más poderosos, que son los que definen a dónde va el país, han percibido que la sociedad argentina está muy apagada, muy adormecida, sin ánimo de defender sus derechos, y han decidido llevar a fondo su plan, lo que yo digo el plan masacre, que es un plan que implica, por un lado, masacrar la sociedad, o sea, la sociedad que nosotros tuvimos hasta mediados de los 70 y que fue perdiendo integración y que fue generando cada vez menos clase media y cada vez más pobres e indigentes. Han decidido llevar mucho más a fondo ese proceso, es decir, multiplicar la fábrica de pobreza que significaba el modelo económico que venía con distintos gobiernos a lo largo de este siglo, pero esto hacerlo mucho más aceleradamente. ¿Y por qué les interesa que haya tantos pobres? No por maldad, sino porque ellos prefieren que acá se chique mucho el consumo, de manera que queden los recursos para que ellos se apropien. Ahora, Entonces, Luis, vos sí. cuando planteas todo esto del extractivismo, también estamos hablando de una cuestión de impacto ambiental, no solamente social, ¿no? Donde vienen a fagocitarnos de alguna manera también nuestros recursos. Y ¿qué evidencias concretas podés dar respecto de este tema? Bueno, simplemente las actividades consideradas como estratégicas, entre comillas, que se han exacerbado, ¿no? Y con más beneficio, son aquellas actividades que están destruyendo el ambiente y contaminando, y que no vamos a poder recuperar, no va a poder regenerarse esos recursos, sino más que en términos de cientos, miles o millones de años. Es decir, por un lado, el modelo de los agronegocios y la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos significa empobrecer el suelo, destruir
el suelo fértil que nosotros tenemos, no reponer ni siquiera el 30% de los nutrientes, envenenar la tierra, los acuíferos, y envenenar el aire y la gente, para no poder recuperar esa capacidad productiva por cientos de años, ¿no? Pero por otro lado tenemos el modelo de la megaminería a cielo abierto, que significa que en los proyectos megamineros, lo mismo lo dicen en su propio folleto, la megaminera, que dicen que en 20 años, bueno, vuelan montaña a golpe de dinamita, contaminan el nacimiento de los recursos de agua, y en 20 años sacan lo que, según ellos, a la naturaleza le llevó entre 8 y 12 millones de años generar esos recursos. Y no vamos a tenerlos por ese tiempo. En el caso del fracking, de extracción de petróleo con el método no convencional, entre comillas, es una de las actividades más contaminantes del mundo. Bueno, estas son las actividades que priorizan y que piensan potenciar fundamentalmente este gobierno con la medida que ha aplicado, pero con las que están previstas en la ley base. Ahí te quiero interrumpir un segundito. Sí, cómo no. ¿Qué papel juega el RIGI en este tema? Bueno, el RIGI es llevar a fondo este proceso en la medida de que, primero, se benefician aquellas inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Si no creo que estemos nosotros ni ustedes por ahí en condiciones de aprovechar este privilegio que se le da a los grandes inversores que vienen del exterior. Es decir, cuando esos inversores están buscando asegurarse esos recursos, se le está diciendo, bueno, vengan, se los damos y le garantizamos por 30 años de estabilidad, es decir, que no se pueden modificar las leyes en el futuro en otros gobiernos, porque ya tienen estabilidad por 30 años, que pueden llevarse todo lo que quieren y no hay ninguna ley ni ningún derecho que esté por encima de las actividades que van a desarrollar estos sectores en esto y en otras actividades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso, por ejemplo, que entre en conflicto una megaminera, el fracking, en el sentido de que pueda faltar agua potable por una localidad y estar en disputa con uno de estos grandes emprendimientos, va a tener prioridad el emprendimiento, aunque deje sin agua, por ejemplo, a una ciudad. Y si, por ejemplo, una provincia o un municipio dispone algo en contra para defender los derechos legítimos de la población, esa empresa, esa gran corporación, por este RIGI, puede ir directamente a los tribunales internacionales, es decir, el CIADI o los que están en La Haya, para que decida que son los tribunales que manejan ellos y que siempre fallan a favor de ellos y en contra del país. Es decir, nosotros perdemos absolutamente soberanía, perdemos territorio y perdemos derechos. Y no recibimos nada en contrapartida. ¿Por qué? Porque esos sectores van a poder usar para poder apoderarse de esos recursos y no va a haber ninguna limitación para que los usen y se los lleven, por más que a nosotros nos estén faltando esos recursos. Recursos energéticos, por ejemplo, o recursos minerales. Si nos faltan, bueno, ellos van a tener dominio absoluto. Por lo tanto, se pueden llevar no solamente recursos, sino que también está previsto que se pueden llevar las divisas que se generen con las exportaciones. Entonces, ¿qué nos queda? Es decir, ellos sacan los recursos, se los llevan. Las exportaciones que se generan, las divisas se las dejan afuera y la ganancia, obviamente, también se la van a llevar. Entonces, tenemos todo perjuicio y ningún beneficio. Es decir, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque a la medida que avancen esos proyectos, nosotros vamos a perder soberanía en distintos lugares del territorio. Estamos renunciando a la soberanía como Estado, que corresponde ser y defender esa soberanía. No estamos lo que queda, en todo caso, porque ya empezamos a perder soberanía. Claro. Entonces, ahora, hay una cuestión, Luis, que es indispensable, ¿no es cierto? Hay una cuota de responsabilidad del Poder Ejecutivo muy importante por haber planteado este tipo de leyes, pero el Congreso Nacional las está tratando y las está aprobando. Bueno, yo creo que nosotros asistimos a un espectáculo que cada vez es más inmoral y cada vez más evidente. Es decir, acá no hay ningún disimulo en el sentido de que el Ejecutivo se soborna a los legisladores de distinta manera, usando la plata de los argentinos para que esos legisladores actúen en contra de los beneficios de los argentinos. Es decir, lo están sobornando de distinta manera y están logrando, porque en este caso quien maneja la decisión de la mayoría de los legisladores es la billetera. Entonces estamos viendo cómo de pronto se dan vuelta o se hacen mucho los duros para lograr, en todo caso, mejores privilegios cuando negocian y se dan vuelta y apoyan esta ley. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque los legisladores... Luis, cuando vos, yo estaba escuchando, ¿no? Y todo este planteo que favorece las grandes inversiones extranjeras, ¿no? Y que si uno analiza, el RIGI está otorgando muchos beneficios fiscales, cambiarios, que va en detrimento también de nuestras empresas nacionales, regionales,
¿Cómo ves eso? ¿Cuál sería la consecuencia de todo esto? Claro, porque en realidad hay un montón de disposiciones, nos llevaría más tiempo analizarlo, ¿no es cierto? Pero es brutal la forma en que se está dando este proceso, donde esas empresas que dicen que invertirían, ¿no es cierto?, 200 millones para arriba, no son inversiones que se hacen acá, porque las máquinas las traen de sus países de origen, hacen la inversión en su país, y eso cuenta como inversión, pero se traen la máquina, y la traen sin pagar impuestos. O sea, si cualquier empresario pequeño o mediano quisiera tener una máquina afuera, tiene que pagar un montón de impuestos. Entonces, lo hacen sin pagar impuestos, y obviamente que eso va en detrimento de las posibilidades que puede producir la industria nacional. ¿Y cuál es el beneficio que tenemos con esa inversión? No hay inversión en realidad, porque no traen, lo único que hacen es saquear y se lo llevan. Entonces, ahí es donde, bueno, llama más la atención el hecho de que ni siquiera disimulen como que esto puede traer algún beneficio para la Argentina, porque están exentos de impuestos, exentos de derechos de importación, pueden manejar la divisa como quieran, pueden llevarse los recursos y pueden dejar el territorio contaminado, y aunque se demuestre que está contaminando y que está afectando la salud, el ambiente o la vida de la población, no hay posibilidades, no se puede ir en contra de ellos, porque si no automáticamente van. El Estado renuncia a la soberanía judicial y en caso de controversia, esas empresas van al CIADI o a otros tribunales que obviamente lo manejan ellos. No hay lugar para entender ni siquiera una pizca de beneficio para la gran mayoría de la sociedad argentina, por el país. Listo. Luis, muchísimas gracias por tu participación y por, en todo caso, en pocos minutos, redondear una mirada muy particular respecto de lo que está ocurriendo alrededor de la soberanía nacional y de las perspectivas de futuro con estas leyes y con estas participaciones internacionales.